Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Así abrimos la edición de viernes central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Y me agarraron diciéndote feliz cumpleaños de nuevo. Mira, como bueno. por 15ª vez en el día. Así que otra vez feliz cumpleaños para participar a todas y todos los que están del otro lado de la pantalla. Muchas gracias, muchas gracias. En esta jornada tan futbolera empiezo a jugar el minuto 42. Exactamente. Primer tiempo que se va. Muy bien, muy bien. Pues ya empezamos con esto para darles la pista de por dónde viene el inicio de esta edición. Efectivamente, porque es tema en este país tan futbolero y en el mundo. Se sorteó la integración de los 12 grupos de equipos justamente que van a estar jugando la Copa del Mundo el año que viene. O sea, el Mundial 2026 ya tiene fixture. Eso es lo más importante. Se va a jugar la Copa del Mundo en Estados Unidos, en México y en Canadá. Va a empezar el 11 de junio. El partido inaugural será en un estadio que ya sabe de mundiales, el Estadio Azteca del Distrito Federal Mexicano. Y la final se va a jugar en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Y la selección uruguaya integrará el grupo H y tendrá como rivales a España, que es cabeza de serie, Arabia Saudita y Cabo Verde. El debut será con Arabia Saudita, el segundo encuentro con Cabo Verde y el tercero ante España. Mañana se determinará la hora y la sede de los partidos, incluyendo, por supuesto, los que jugará Uruguay. El grupo celeste tendrá 4 sedes repartidas entre México y Estados Unidos y se trata de las ciudades de Miami, Atlanta, Houston y Guadalajara. Hoy tenemos un comienzo diferente, si te parece, Nati. A continuación vamos a repasar la conformación total de los grupos justamente de la Copa del Mundo. Se va a jugar justamente por primera vez una Copa del Mundo en 3 países, en 3 sedes, ¿no? En términos de países, y va a ser también la primera Copa del Mundo en tener 48 selecciones que se van a estructurar en 12 grupos. Empezamos repasando, si te parece, Nati, el grupo A. Sí, el grupo A está integrado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador que surja de Europa entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y la República de Irlanda. Ahora el grupo B, conformado por Canadá, uno de los países anfitriones. Además, el ganador de otra de las, digamos, llaves clasificatorias que involucra en este caso a Gales, Bosnia, Italia e Irlanda del Norte y 2 selecciones ya confirmadas, que son Qatar y Suiza. Y el grupo C estará conformado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Tiempo de repasar el grupo D, que lo tendrá Estados Unidos, otro de los organizadores como cabeza de serie. Les cuento que el D, además de Estados Unidos, tendrá a Paraguay, a Australia y al ganador de otra llave europea que va a estar definiéndose entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania. Bien, pasamos entonces al grupo E, que estará conformado, allí lo ven, por Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Ahora, grupo F, lo tiene como cabeza de serie a Países Bajos, también estará en ese grupo Japón, el ganador de otro cruce europeo entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania, y también la selección de Túnez. Y el grupo G, que ya falta poquito para llegar al nuestro, digamos, el grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Y ahora lo que decía Natalia, atención con el grupo H porque es el grupo de Uruguay. Cabeza de serie España y como decíamos al comienzo de nuestra emisión, lo repasamos, estará la selección de Cabo Verde debutando en mundiales, Arabia Saudita, a la que Uruguay ya ha enfrentado en otras Copas del Mundo, y justamente la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa. Bien, el grupo I tenemos allí Francia, Senegal, el ganador que surja entre Bolivia, Surinam e Irak y Noruega. Pasamos al grupo J, Argentina, Argelia, Austria y Jordania. O sea, este es el grupo de la actual campeona del mundo. Bien, y el grupo K, Portugal y el ganador del clasificatorio que sale de Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo, Uzbekistán y Colombia. Claro, Uzbekistán, Colombia confirmados, los otros son parte de ese playoff, digamos. Cierro repasando el grupo L. Es bastante extraño esto de enumerar tantos grupos, es una innovación de la Copa del Mundo que viene. El grupo L, el último que vamos a repasar, tendrá como cabeza de serie a Inglaterra y también como selecciones participantes a Croacia, Ghana y Panamá. Bien, y veremos ahora entonces los partidos. Los partidos que le van a tocar a la selección uruguaya. El primero, como decíamos en la portada, será contra Arabia Saudita, el segundo contra Cabo Verde y el tercero, este encuentro que tendrá a muchos
uruguayos y uruguayas ahí, expectante contra España. Sí, habrá que ver, imposible saberlo ahora, cómo llega Uruguay a ese partido contra la selección cabeza de serie. Vale decir alguna cosa más sobre el cierre de este comienzo diferente que tenemos de noticiero hoy. Al ampliarse a 48 la cantidad de selecciones participantes, el Mundial va a sumar una nueva fase, que son los 16 avos de final, que se van a disputar a continuación, Nati, de la fase de grupos. Exacto, y que clasificarán a 16 avos de final los 2 primeros de cada grupo y además los 8 mejores terceros. Sí, efectivamente. O sea que vuelve aquello de terceros clasificando. Hay que hacer mucha fuerza para quedar afuera porque 8 de 12 terceros van a meterse en esa segunda fase que son los 16 avos. Y ahora trataremos de aproximarnos a una pregunta que hace mucha gente, ¿no? ¿Qué pasa si Uruguay clasifica? ¿No? ¿Con quién jugaría en 16 avos de final? Bueno, en caso de que eso ocurra, siempre que Uruguay sea primero o segundo, dejemos de lado la hipótesis de un eventual puesto como mejor tercero, Uruguay jugaría contra el primero o el segundo del grupo J. Atención, es el grupo de Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Pero como no solo de fútbol vive MBD Noticias, ahora repasamos los titulares. La carpeta que el comandante en jefe del ejército, Mario Estebenasi, entregó hace varios meses a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, no establecía como destinatario al presidente Yamandu Orsi, dijeron a MBD Noticias fuentes castrenses. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que es necesario revisar si el fondo de reconversión de la industria lechera, FRIL, que existe desde hace años y al que han accedido diversas empresas como Claldi, está generando los resultados para los que fue creado. Integrantes de organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza de Enfermedades No Transmisibles consideran como muy valiente la decisión del actual gobierno de derogar decretos del expresidente Luis Lacalle Pou que flexibilizaron la normativa de control de tabaco. La celebración de los 20 años de Museos en la Noche y el estreno del nuevo disco de Luana serán algunas de las recomendaciones de Nacho Vázquez en su columna cultural. En el marco de la Semana de la Equidad Racial, la Intendencia de Montevideo realizó una presentación histórica del Fondo Mariel Franco, cuyas inscripciones abrirán en el mes de marzo. El presidente estadounidense Donald Trump publicó un documento titulado Estrategia Nacional de Seguridad, destinado a restaurar, según el escrito, el predominio estadounidense en América Latina. En Honduras, el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció que en el proceso de conteo de las elecciones en las que aún no se ha definido un ganador, se cometieron irregularidades y pide un conteo voto a voto. Y hoy, como todos los días, nos pueden seguir en vivo en sus dispositivos a través de YouTube, en tvciudad.uy y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Y salimos del estudio, Martín. Porque es tiempo de pedir adelantos a quienes están en nuestros móviles. El primer móvil vendrá con un contenido asociado al tema con el que abrimos el informativo. Martín Duarte, ¿cómo andás? Martín, antes que nada, feliz cumpleaños para ti, un abrazo para Natalia, para todos los televidentes. Sí, esta fiebre del Mundial despierta algunas pasiones de los uruguayos. Particularmente hoy vamos a estar presentando un informe para historiar justamente la presencia de álbumes de fútbol en nuestro país y también de algunos otros emprendimientos. Allá por 1932 aparecen algunas de las primeras publicaciones que historiaban de alguna forma algunos aspectos de la construcción de nuestro país. Luego se fueron transformando en álbumes de fútbol y es tradicional, bueno, se espera para el abril del 2026 el lanzamiento de la empresa que hoy por hoy es Panini, que a lo largo del mundo va presentando esta publicación que recoge por lo general las selecciones de los distintos países. Y hoy hablamos con un coleccionista, con un periodista uruguayo que tiene quizás una de las grandes colecciones de álbumes aquí en nuestro país y vamos a despertar un poco también con esta historia algunas de las pasiones de los uruguayos de coleccionar figuritas. Y ahora nos vamos desde el centro hacia Colón. Aparece Mariana Abreu para cambiar de tema. ¿Cómo andás, Mari?
¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos por ahí y para vos especialmente. Divina tarde aquí en el barrio Colón y nos venimos hasta acá porque se inauguró recientemente la calle María Esther Gatti en homenaje a esta luchadora incansable por los derechos humanos, docente, una de las fundadoras de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, madre de María Emilia, desaparecida hasta el momento, y abuela de Mariana Zaffaroni, una de las nietas recuperadas. Hoy se cumplen 15 años de su fallecimiento y en unos minutos les vamos a estar contando más de este homenaje. Otro adelanto. La Junta Departamental de Montevideo rechazó la conformación de una comisión investigadora para conocer los pasos que siguió la Intendencia Capitalina para la cesión de la concesión del ex parador Nelson. El edil Frente Amplista Gonzalo Zubela entiende que no hay delito en el procedimiento, mientras que el edil nacionalista Franco Canti señala irregularidades. Burger King, en este caso, para más o menos que la gente nos entienda, se hace con el parador Nelson por una licitación de 20 años, sin pasar por la Junta Departamental, que es lo que corresponde en licitaciones tan largas, y además lo que sucede es que el contrato que se lo ceden a Burger King, porque esto lo tenía otro privado, carecía de veracidad, era nulo. No entendemos que haya visos de alguna ilegalidad. Sí puede ocurrir, porque es materia opinable, las decisiones en materia política, las decisiones políticas que se tomaron, vamos por acá o vamos por allá. Ahora desarrollo informativo para reabrir un asunto o volver a abordar un asunto que ayer estuvo muy presente en nuestra edición central, porque ocurre que la carpeta que hace meses el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, le entregó a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, según fuentes militares consultadas por MBD Noticias, no tenía como destinatario final al presidente de la República, Yamandu Orsi, que fue quien la recibió. Los informantes confirmaron que la carpeta entregada contenía los informes médicos elaborados por el personal de Sanidad Militar que controla regularmente el estado de salud de los militares recluidos en la cárcel de Domingo Arena. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, dijo este jueves a MBD Noticias que el comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi, había entregado una carpeta azul cerrada que tenía como destinatario al presidente de la República, Yamandu Orsi. Según la ministra, ante esta petición, la carpeta fue elevada a consideración del primer mandatario. Las fuentes consultadas por MBD Noticias en el Comando General del Ejército señalaron que la ministra de Defensa Nacional es la superiora de los mandos militares de todas las fuerzas y por tanto el comandante del Ejército no tiene potestad de indicarle a la ministra el destinatario de la documentación que le entregó. La decisión de elevar ese material a consideración del presidente de la República fue enteramente de la ministra, dijeron los informantes consultados por MBD Noticias. La principal preocupación del comandante en jefe es que, dada la elevada edad de los militares presos en Domingo Arena y los problemas de salud que atraviesan, en algunos casos graves, se empiecen a morir en reclusión bajo su comandancia. El general Stevenazzi considera que en tanto los militares presos son atendidos por personal del hospital militar, están bajo su responsabilidad y por eso decidió elevar a la ministra Lasso los informes médicos correspondientes, concluyeron las fuentes cercanas al comando del Ejército. Y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que durante el segundo gobierno del expresidente Tabaré Vázquez se les ofreció la libertad a militares presos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar, a cambio de información sobre el paradero de personas detenidas, sí, desaparecidas. Claro, entrevistado en Tele12, Manini Ríos profundizó en esa versión, digamos, y dijo que la propuesta no fue formulada a los militares presos por el expresidente Vázquez, sino por algún integrante de su gobierno. No, es pero es ridículo pensarle, les han ofrecido 1000 veces, lo han dicho, pero políticamente, y a mí me consta, le han ofrecido, si dicen donde hay un desaparecido, lo dejamos libre. ¿Ustedes piensan que... ¿Eso sucedió? Eso sucedió, claro que sucedió. ¿Quién le planteó aquí? Eso se planteó hace 10 años. ¿Hace 10 años le plantearon a militares presos que si daban información los liberaban? Sí.
desde la, ¿Lo liberaron? desde la política? Sí, sí. ¿A quién? ¿Y se puede saber más sobre este tema? Sí, sí, no, ahora no es el momento de hablarlo, pero cuando quieran... Pero lo podemos ¿durante qué hablar. Es el momento de hablarlo, Manini. ¿Gobierno de Para Mujica? hablarlo. No, gobierno de Tabaré Vázquez. ¿En el segundo o en el primero? Porque Mujica habló de la delación premiada, es decir, que una forma de conseguir información era justamente darle algún beneficio a los militares a cambio de esa... Pero nunca se supo que se hubiera dado esa instancia. Eso ocurrió, se le planteó a los propios detenidos. Si saben algo y aportan... ¿De parte de quién? ¿Eh? ¿De parte de quién? Digamos, no creo que haya sido una De conversación parte del poder político del momento. ¿Pero fue el presidente Tabaré Vázquez concretamente, directamente a los presos de Domingo Arena? No el presidente directamente, pero algunos de sus ministros. Ministro de Defensa. Algunos de sus ministros en su momento, sí. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Volvemos al contacto con Mariana Abreu, tema vinculado justamente, Mariana, allí en la zona de Colón. Adelante. Sí, como decíamos, recién se inauguró la calle María Estergati en homenaje a esta luchadora por los derechos humanos, docente y también una de las fundadoras de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de aquí de Uruguay. También mencionábamos, María luchó por recuperar a su nieta y finalmente lo logró. Mariana Zaffaroni, quien está presente en este homenaje y a quien agradecemos estos minutos. Mariana, bueno, ¿qué importancia tiene esto de que esté la calle con su nombre acá en el barrio? Yo realmente cuando me informaron que se había votado la inauguración de la calle, me pareció que era un gesto enorme de reconocimiento, muy importante que se les dé este homenaje, este reconocimiento, que haya un lugar que lleve su nombre, porque uno siempre tiene como esa cosa de que las calles llevan los nombres de gente importante que hizo algo importante. Y bueno, está bueno que también se reconozca a mi abuela, María Esther, que hizo tanto por la memoria, por la verdad, por la justicia, que bueno, como dije en las palabras, que me las tuve que traer escritas porque si no, creo que la emoción no me iba a dejar hilvanar como ahora. Pero sí, que se recuerde que la valentía, el coraje, la lucha, la búsqueda, alguien que dio el ejemplo de convertir en amor y en lucha la tragedia que le ocurrió en su vida. Me parece que es como una caricia muy linda y un reconocimiento muy lindo que se le ponga el nombre a una calle, sobre todo que acá a muy poquitas cuadras vivió ella con mi mamá, con mi abuelo, entonces es realmente muy lindo, muy lindo. ¿Qué recuerdos, me imagino que muchos, pero que quieras compartir ahora, conservás con ella? Bueno, yo la conocí medio de grande y los recuerdos que tengo es, no sé, de ir a la casa de ella en Colón, la otra casa donde ella vivía acá en Colón, y que siempre nos esperaba con tecito con limón o con algo fresco, por ahí si veníamos en verano con mi marido, con mi hija, que la veníamos a visitar. Y siempre recuerdo que me gustaba mucho cuando iba a la casa. Ella tenía en la habitación un cuadro con una foto de mi mamá, súper linda, que mi mamá está muy sonriente y que yo siempre decía qué linda esta foto porque no la había visto nunca hasta que no entré en la habitación de ella, esa foto la tengo yo ahora. Y es como que me gusta mucho eso porque estaba la foto de mi mamá y después estaba, bueno, la foto mía de chiquita y después fotos de nosotros ya de más grandes, o sea, con mi hija, con mi marido, y me parecía que estaba muy lindo eso. ¿Sos consciente que viviste uno de los momentos que tantos que están buscando los desaparecidos no han podido vivir todavía? Estoy hablando del encuentro con María Esther. Sí, bueno, yo no sé si a veces tomo realmente dimensión de eso, pero a mí siempre que me pongo a pensar en esas cosas, me apena muchísimo la gente que tantos años está esperando poder reencontrarse con los familiares que buscan y que no tengan esa posibilidad de abrazarse y bueno, y después seguir, ¿no? Qué sé yo
siempre cuando hablo de los casi 300 nietos que, por lo menos en Argentina, son casi 300 nietos que todavía se están buscando, digo, si los pudiera conocer les diría, pero vos pensás que hay gente que se va a morir y lo único que espera en estos últimos 50 años es abrazarte, conocerte, verte. Y bueno, no sé, me parece que es súper importante eso, súper importante. Te agradecemos mucho, Mariana Zaffaroni, por este testimonio y volvemos con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Mari, y también al resto del equipo. Ahora cambiamos de asunto, pasamos a cuestiones vinculadas con la agenda política industrial, en este caso porque justamente la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que es necesario revisar si el Fondo de Reconversión de la Industria Lechera, conocido como FRIL, que existe desde hace años y al que ha accedido, entre otras empresas, la firma Claldi, está generando los resultados para los que fue creado. La jerarca dijo que el fondo se repartió y aseguró que debió haber existido un seguimiento más robusto para verificar su impacto. Nosotros como Ministerio de Industria, Energía y Minería estamos trabajando con Claldi desde el inicio también. Ustedes saben que además volvimos a citar al Consejo del FRIL, que era el Fondo de Reconversión de la Industria Lechera. Desde abril estamos teniendo actas que tienen que ver no solo con Claldi, sino también con Calcar, con todas las empresas que estamos siguiendo como industria láctea, ¿no? En la realidad estructural y coyuntural de la parte láctea. Así que bueno, haciendo el seguimiento como hacemos de todos los temas, en este caso en particular, siguiendo desde el Ministerio con la empresa también esa realidad que tiene que ver más con la parte coyuntural y estructural, y lo que es la parte, digamos, ahora en este momento lo estamos intercambiando con el ministro Castillo, pero lo está siguiendo él de manera personal. Una de las cosas que estamos viendo es que la normativa existía, los fondos estaban, algunos se repartieron, en alguna parte queda, pero lo que estamos tratando de ver es que, y lo hablamos desde el principio también, es que las herramientas tienen que ir evaluando su impacto. Y nosotros lo que vimos es que el FRIL se repartió y tendría que haber sido un seguimiento distinto para ver cómo iba la empresa con ese fondo. Estamos intentando trabajar junto con las empresas y con los ministerios que también corresponden a eso, que son por definición Economía y Finanzas y Trabajo, para ver qué herramienta podemos proponer normativa que mejore criterios y que además tengamos un seguimiento más robusto de los fondos que damos, justamente para ver el impacto. Y si el impacto no se da, también hay que recalcular en eso. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Los álbumes de figuritas de fútbol nos han permitido a muchos conocer lugares en el mundo, banderas de algunos países y mucho más. Dejo a Martín Duarte con este trabajo para que nos cuente. Dejo la pelota en tu cancha, Martín. Muy bien, la paro de pecho y seguimos, Natalia. En este caso con una historia que nos va a remover a quienes supimos en alguna vez nos frustramos por no conseguir algunas figuritas o no completar algún álbum. De esta historia que nos tenemos que remontar unas cuantas décadas atrás, yo voy a hacer referencia y una conexión con el chocolate, porque allá por 1880 se funda en Buenos Aires la empresa Águila Saint, justamente a raíz de lo que fue esta empresa de Abel Saint. Luego la continuó con su hermano, una empresa que hoy por hoy, como es Águila, está relacionado al chocolate. Pero allá en 1932 tuvieron una idea como empresa, un proyecto de crear el primer álbum de figuritas, seguramente en Argentina, y luego la idea se trasladó aquí en nuestro país. El primero en nuestro país fue en 1932 y lo que se le ocurrió en aquel momento fue justamente crear un álbum que tuviera, bueno, parte de la historia de nuestro país, con personajes destacados. Esa es una de las primeras publicaciones. Al ver que le fue bien, al año siguiente intentaron otro camino y realizaron una publicación en 1934, un par de años después, con
la humanidad y la civilización. Y allí fueron encontrando una beta para seguir haciendo publicaciones de este tipo y que la gente coleccionara a través de los chocolates algunas figuritas y completara estos álbumes. Luego esta experiencia se trasladó al fútbol y es ahí donde nos vamos a detener porque es una tradición cada vez que llegan estas fechas de sorteo de Mundial o que estamos algunos meses justamente del Mundial del fútbol, donde aparecen estas publicaciones donde las calles y los kioscos se llenan de figuritas, el tradicional canje, que es una cosa también bien rioplatense de alguna forma. Y encontramos un uruguayo que es periodista, su nombre es Matías Rosselló, que creó hace un par de años una página en Instagram, una publicación en este caso, que se llama Rosegol Colecciones, a través de una colección que él comenzó a hacer ya hace algunos años de figuritas y de álbumes. Bueno, historió algunos contenidos vinculados a futbolistas y también realizó distintas notas donde compartía con los entrevistados, muchos de ellos técnicos de fútbol y futbolistas, esta colección de figuritas y de álbumes donde muchas veces eran ellos los protagonistas. Así que si les parece vamos a compartir este primer tramo del informe que hace referencia a algunas curiosidades, en particular a esta colección que tiene Matías, pero también a un mito, que es el hecho de que algunas figuritas son selladas. Por ejemplo, algunos personajes que vamos a repasar, Maradona, Messi, que se dice que son a veces las figuritas más complicadas de conseguir porque ven en menos proporción, o por lo menos esa es la leyenda urbana. Vamos a ver qué nos dice Matías a propósito de este primer tramo del informe. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo, qué mal que estamos jugando, no se puede... Yo creo que el punto de partida fue el álbum del Campeonato Uruguayo 2001. Yo me acuerdo de mi viejo, llegó a mi casa con ese álbum, con las planchas de figuritas, y ese es el primer recuerdo que tengo, y creo que a partir de ahí seguí un poco con algún blanco en el medio. Cuando más vas creciendo, más vas sumando álbumes y figuritas, y obviamente cuando uno empieza a ganar una moneda por el trabajo, se profundiza más esta locura. Los dueños de la pelota pensan que son patriqueros con super entrenamiento. Antes había de todo, de animales, de banderas, de lo que te quieras imaginar. Yo nací en el 96, es decir, el Mundial del 90 no lo viví, pero con el tiempo es un álbum que va teniendo una historia de por sí que está muy interesante. Para empezar, es uno de los últimos, o por no decir el último, que tuvo a Maradona con una figurita oficial y un Maradona en plenitud. Una que pagué de Maradona que fueron $50, que debo decir que fue un precio bastante barato, que fue una del año 81, pero cuando Maradona jugaba en Boca. A ver, si yo te quiero ofertar por esa figurita, ¿cuánto me la vendés? Y lo que pasa es que yo no soy vendedor, mi colección la trato de tener para mí. Obviamente, si la vendiera, podría sacar el precio, que claramente no es $50, que fue el precio que yo la pagué, porque sin duda es una figurita muy codiciada y rara porque no es oficial. No es una figurita que salió en Argentina, por ejemplo, salió acá en Uruguay. Entonces no sabría decirte un precio, pero sí serían dólares y bastante caro, más de lo que la pagué seguro. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo, adentro, muchachos. Me decía que esta es la primera aparición en álbum de Messi. En mundiales, sí, el primer mundial que jugó Messi, y también estaba Cristiano Ronaldo. O sea, son figuritas muy buscadas por el coleccionismo general, y acá en Uruguay, el que la llega a tener, te la puede vender $1000, pero por abajo de la patada, pero seguro. En la actualidad, y hablando en términos del álbum que va a venir ahora en el 2026, hay en el mercado una misma cantidad de Messis que el 5 de Cabo Verde, que va a tener la primera figurita. Por un tema de derecho de imagen, no puede haber... Una de Messi cada 100. Puede haber 20 Messi, por decirlo de alguna manera, y 200 del jugador de Cabo Verde.
Quiero decirle que el comentario de Matías, la nota la hicimos en la jornada de ayer, fue premonitorio porque dijo justamente el mediocampista de Cabo Verde, presagiando lo que finalmente se concretó en la jornada de hoy, que va a ser una de las elecciones que tenemos que enfrentar. Pero bueno, nos acaba esa duda acerca de la cantidad de figuritas que se emiten por cada uno de los jugadores y según lo que manifestaba él, no hay esa proporción de alguna forma despareja entre las más solicitadas y capaz que los jugadores con menos renombre. Estuvimos averiguando a propósito de cuándo va a ser la salida del álbum 2026, obviamente quedan selecciones por definir y siempre se da una cosa, lo hablamos también con Matías en la jornada de ayer, el hecho de que se espera sobre todo muy cercano a la fecha, se especula que pueda ser en abril del 2026 el lanzamiento, porque allí depende mucho de las citaciones que hagan, esa nómina que publican los técnicos, porque a veces se da un desfasaje entre las figuritas, ha llegado a pasar que hay figuritas que o jugadores que aparecen en el álbum y que finalmente no son convocados. Y otro dato curioso que ayer conversamos con los representantes de Panini en nuestro país, nos decían que nuestro país está muy bien visto por parte de la empresa, más allá que es un lanzamiento mundial y lo que va a ser el álbum, en este caso del Mundial 2026, porque nuestro país tiene la venta per cápita de figuritas del Mundial más alta del mundo. Y esto es un detalle que nos hace también distinguidos por parte de la empresa. En este segundo tramo vamos a hablar de algunas de las colecciones históricas. Hoy hacía referencia a este álbum o este impulso de la empresa Saint y Águila para crear los primeros álbumes de figuritas, y una del Mariscal Nasazzi que conserva Rosselló y que dice que es una de las más importantes. Y por otro lado, en los últimos años ha competido la virtualidad con el álbum físico y la gran pregunta es, bueno, ¿cuánto más van a subsistir estos álbumes de colecciones? El Pepe tenía en la sangre la bronca del corralón. Creo que la más vieja que tengo es una del año 32 del Mariscal Nasazzi, de un álbum que fue un mojón bastante fundacional para lo que son las colecciones como las conocemos hoy en día, que venían chocolatines, salió tanto en Argentina como acá en Uruguay, y la página de deportes tenía el equipo del 28 que ganó la medalla olímpica y al Mariscal Nasazzi como referente del fútbol. También tenía una figurita de Peñarol, creo, del año 30, pero esa del Mariscal es la más vieja que tengo y la más preciada, y no me salió tan cara. No sé cuánto vale en el mercado, pero la verdad debe tener un valor por lo menos simbólico para mí, que es elevado, y económico, que lo desconozco, pero que debe tener el suyo. José Sacía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey. Nuestro trabajo en el post partido, una vez que sucede un evento, es hablar de lo que sucedió ahí, y el protagonista es tan caliente. Mi intención con llevarle una figurita o con llevarlo a determinado lugar o momento de su historia es sacarlo un poco del partido. Una que pasó con Miguel Ángel Russo, el entrenador lamentablemente recientemente fallecido, que dirigía a Boca. No le llevé una figurita propiamente de él, sino del hijo, que en ese momento estaba en el Instituto de Córdoba, y lo logré emocionar, y aparte un canal de deportes estaba en vivo, lo tomó y como que tuvo su trascendencia en Argentina ese mini video. Jugador que echaba el resto donde hubiera que largar, con pelota o sin pelota, error del área penal. ¿Le ves futuro al álbum de figuritas? A ver, como todo en estos tiempos, hay un grado de virtualidad bastante grande. No tengo la respuesta, no sé cuánto más vamos a conocer y tener los álbumes y las figuritas como las tenemos actualmente. Le doy larga vida, pero no soy tan optimista porque todo cambia. Pero bueno, habemos un montón de gente que tenemos esta bandera, y que en mi caso con las figuritas, en otros casos con los vinilos, con los libros y con muchos objetos coleccionables que se mantienen vivos. Bueno, estamos en una casa que justamente la muestra, y me parece que vale más el hecho de que sea tangible antes de lo virtual. Por lo menos es lo que a mí me gusta.
No sé si es lo que va a seguir sucediendo en el futuro. Ojalá que sí. Quiero cantarte mi evocación. Qué buen informe. Bueno, muchas gracias Martín y equipo. ¿Se podrá hacer un álbum virtual? Bueno, fue una de las cosas que quedó ahí planteada, ¿no? ¿Cuánto van a resistir los álbumes en este tiempo de virtualidad? Pero seguramente coexistan, como dijo él, como Seguro. muchas otras cosas. Así que bueno, larga vida a los álbumes que han permitido claro. muchas fantasías también, historias, en fin. El valor del objeto, digamos. Exactamente, aparte es precioso. Ahora ponerte a mirar esos álbumes, ¿no?, de aquella época es impresionante. La ropa que tenían los futbolistas. Por ejemplo. Un montón de cosas. Bueno, en fin, vamos a cambiar de asunto y presten atención. El Poder Ejecutivo ordenó a los organismos públicos implementar mayores niveles de seguridad en sus plataformas informáticas en un plazo de 120 días, como forma de evitar eventuales ataques cibernéticos y hackeos. El mecanismo de autenticación multifactor que se pide a los organismos implica más de una prueba para entrar a una cuenta de manera de asegurar la identidad de la persona. La decisión fue oficializada a través de un decreto firmado por el presidente Yamandu Orsi, en el que se señala que la medida busca garantizar la protección y continuidad operativa de los sistemas de información estatales. Según el decreto, las y los funcionarios, personal contratado y firmas proveedoras del Estado deberán acceder a los sistemas mediante mecanismos con niveles de seguridad superiores, incluyendo factores biométricos, claves dinámicas o similares. A su vez, se plantea que los accesos remotos a servicios públicos en Internet deberán ajustarse en un plazo de 30 días desde la promulgación del decreto. También se exige la elaboración de un inventario de todos los sistemas y servicios expuestos en Internet y que exista una actualización anual. Asimismo, ordena eliminar servicios en desuso, revisar puertos abiertos y suprimir aquellos que no sean necesarios en la operativa diaria. La Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, será la encargada de asesorar, auditar y controlar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Cambiamos de asunto. Integrantes de organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza de Enfermedades No Transmisibles consideran muy valiente la decisión del actual gobierno de derogar decretos del expresidente Luis Lacalle Pou, que en su momento flexibilizaron la normativa de control de tabaco. Habló de esto Diego Rodríguez, que es sociólogo y también experto en política justamente de lucha contra el consumo de tabaco o a favor del control justamente de su consumo, integrante de la sociedad civil, y dijo que se ha tomado el camino correcto y que estas políticas tienen efectivamente incidencia en la baja del consumo. Creemos que son medidas muy valientes, que obviamente nosotros se le habíamos pedido a Lacalle Pou que las tomara en realidad, justamente mostrándole el error de esas medidas que iban en contra de la protección de la salud, ¿no? Un poco el propio presidente admitía, bueno, esto lo estamos haciendo porque me lo solicita la industria. Eso que te lo solicite la industria quiere decir que vas en contra de la salud de la gente, por lo tanto entendemos que este gobierno con estas medidas en particular va en función de proteger la salud de las personas. Eso es lo que nosotros solicitamos, no era fácil, estaba en discusión también algunas de estas medidas en el TCA y bueno, en realidad es el camino que hay que seguir y hay que seguir avanzando, ¿no? O sea, hay tema de recaudación, que es una preocupación también que existía en el gobierno anterior y entendemos que hay en este gobierno, y la recaudación, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, es a través de los impuestos al tabaco. Entonces, creemos que se está yendo en el camino correcto. La prevalencia de control de tabaquismo bajaron de aproximadamente un 35% en adultos a un 19%, y donde hubo más impacto incluso fue en los niños, niñas y adolescentes, donde estábamos también en cerca de un 30% y actualmente estamos en un 10, un 9, un 10%. Entonces, todo eso fue, o sea, no fue mágico, fue a partir de todas las medidas que se tomaron. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional con un tema que ha materializado todas las denuncias que se vienen dando sobre la injerencia de Estados Unidos en la región. Tienen que ver con la presentación de un documento de 33 páginas denominado Estrategia Nacional de Seguridad, que recoge en términos generales la política de la doctrina Monroe que Estados Unidos ha aplicado sobre lo que considera su patio trasero, América Latina, a lo largo de la historia, pero esta vez plasmado en el papel, donde aparecen además
algunos elementos que son muy manejados en los últimos tiempos como los enemigos de Estados Unidos, es decir, el crimen organizado, las migraciones y otros temas que, según este documento, habilitarían a Estados Unidos a actuar en el continente, como ya lo ha hecho tanto en forma encubierta como directamente a través de distintas intervenciones. Naturalmente que esto cobra un sentido particular en un momento donde Estados Unidos realiza un despliegue inédito en el Mar Caribe, tiene injerencias en distintas elecciones, como vamos a ver después en la de Honduras, por ejemplo, las ha tenido en Argentina, las tiene a nivel judicial en Brasil. En definitiva, algo que no sorprende a nadie, nada más que simplemente ahora cobra otro sentido a partir de esta declaración que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump publicó este viernes un documento en el que expone claramente el objetivo de reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina, donde la administración Trump ataca presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, busca un cambio de gobierno en Venezuela y tomar el control de recursos claves como el Canal de Panamá. Concebida para desarrollar la visión America First, Estados Unidos primero, la nueva estrategia estadounidense marca una reorientación de su política de los últimos años centrada en Asia, aunque sigue identificando a China como su principal competidor. Pero el documento afirma que Estados Unidos aplicará un corolario Trump a la doctrina Monroe de la década de 1820, cuando Washington consolidó su hegemonía frente a los europeos en América Latina, a la que consideraba el patio trasero de Estados Unidos. Washington reajustará su presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro hemisferio y alejarnos de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas, reza el texto publicado hoy. Washington quiere, además, bajo la presidencia de Trump, poner fin a las migraciones masivas en el mundo y hacer del control de fronteras el elemento principal de la seguridad estadounidense, de acuerdo al documento, donde se afirma que la era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no solo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas, como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas, agrega el documento presentado este viernes. Les agrego además que después lo vamos a ver, Colombia ha respondido a estas políticas de Estados Unidos y el Congreso peruano ha aceptado que militares de Estados Unidos participen en su territorio en distintos ejercicios y por un tiempo prolongado. Pero después ya vamos a analizar estos temas en algún momento porque seguramente van a seguir sobre la mesa. Pero seguimos hablando de injerencias, en este caso de Honduras, donde todavía, y a pesar de que han pasado ya más de 5 días, se sigue sin saber quién es el presidente electo en los comicios que se llevaron a cabo el domingo pasado. Recordemos que había comenzado ganando Nasri Asfura, que es el candidato apoyado por Donald Trump. Después pasó al frente el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y ahora, por unos 20.000 votos, según el conteo que va por el 87% aproximadamente, Asfura vuelve a estar adelante en el conteo de votos. El candidato Nasralla, que es el otro que está compitiendo directamente por la presidencia, ha denunciado que hay una forma de contar los votos que le está dando esta ventaja al candidato apoyado por Trump, mientras que desde el Consejo Nacional Electoral han pedido paciencia y le han pedido a los líderes políticos no exacerbar la situación a raíz de la inquietud que existe en ese país, que ya tiene muchos antecedentes de fraudes electorales y de otras circunstancias extrañas que han ocurrido a la hora de elegir un presidente. Por eso habrá que aguardar las próximas horas si se define esto o Honduras vuelve a tener un capítulo oscuro en materia de elecciones. El candidato del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, dijo este viernes que a falta de actas electorales por ingresar al centro de conteo de votos, estaría aventajando con 40.000 a su oponente Nasri Tito Asfura del Partido Nacional, quien cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quien por ahora lidera el recuento oficial. A través de un mensaje en la red social X, Salvador Nasralla señaló que la compañía ASD, contratada por el Consejo Nacional Electoral para el proceso de votación, ha decidido no introducir al conteo cientos de actas que lo favorecen para enviarlas a un escrutinio especial y alega que esta medida ralentiza el ingreso de actas de entidades como Cortés, Lloro, Atlántida y Colón, donde tendría mayorías, mientras acelera cuando ingresan actas rurales.
El candidato conservador del Partido Nacional, Narrias Fura, se mantiene al frente de las polémicas elecciones con 1.127.782 votos, equivalente al 40,21% sobre Nasrallah, que tiene 1.107.246 sufragios, un 39,48%. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Jal, pidió este jueves a los candidatos a la presidencia hablar desde la tranquilidad después de que Nasrallah denunciara un repentino cambio de datos en los apretados resultados preliminares de los comicios del domingo pasado y sostuvo que en momentos como estos, donde el país espera con legítima expectativa los resultados finales, la urgencia y la prisa a veces son enemigas de la legitimidad, sostuvo la funcionaria. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. Negociación colectiva. Atención porque el sector del trabajo doméstico llegó a un acuerdo a nivel de los consejos de salarios alcanzado entre el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas y la Liga de Amas de Casa, que hace las veces de representación patronal o empleadora. Y este acuerdo, por primera vez, establece diferenciación en los salarios por categorías, introduce las categorías, lo que responde a una histórica demanda sindical. La dirigente sindical Laura Rivero recordó que el acuerdo empezará a regir en julio de 2026. Es un gran avance para las trabajadoras domésticas, es un hecho histórico en la región porque en realidad solamente en Argentina existen categorías en el sector doméstico y en realidad son por ley. Nosotras logramos las categorías por la negociación colectiva, o sea, por la lucha sindical. Así que bueno, es un paso súper importante para nosotras y esto hay que reconocerlo. Estamos bastante conformes con el convenio, si bien no es lo que nosotros esperábamos, lo que nosotros propusimos al principio, pero bueno, es un paso que se da súper importante y empiezan a regir a partir de julio del 2026, porque también, bueno, los ajustes son semestrales, así que bueno, el segundo aumento va a venir en julio, por eso se empieza a partir de julio. ¿Cómo se categoriza ahora? Bueno, tenemos 3 categorías, general, cocina y cuidados. Y la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, destacó que el acuerdo firmado para el trabajo doméstico incluye beneficios sobre cuidados y salud mental y dijo que estas categorías laborales también son un logro histórico para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y también dijo que se acordó crear una comisión tripartita para abordar asuntos como la violencia y el acoso en el trabajo. Es uno de los principales acuerdos de esta ronda, tanto en la cantidad de trabajadoras involucradas, son unas 100.000 personas que trabajan en el sector del servicio doméstico en Uruguay, o sea que abarca mucha cantidad de gente y además a cómo se llega y a los contenidos del acuerdo. Es un acuerdo que contiene categorías, lo que es una innovación para el sector, diferenciar los salarios según la complejidad de las tareas que van a realizar, tareas de limpieza, tareas de cocina, tareas de cuidado. También incluye licencias para consultas de salud mental, cuidados, licencias de cuidado, mejoras en el presentismo, una comisión para trabajar en temas de acoso. O sea, es un convenio que está muy completo, que tiene muchas dimensiones que hacen a la vida de las trabajadoras y que estamos haciendo historia en Uruguay y en la región. Así que un día de logros para el Ministerio de Trabajo y para el Uruguay. Otro asunto, aunque con cierta vinculación. Les contamos que la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y además el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social se movilizaron frente a la sede del Banco de Previsión Social en lo que fue la reedición de su tradicional brindis del pan y del agua. Así se llama justamente esta convocatoria, que es en reclamo de soluciones para los sectores más sumergidos de personas trabajadoras y pasivas. También respaldaron la iniciativa del impuesto del 1% al 1% más rico de la población y reiteraron el reclamo de la eliminación de las AFAP. Nosotros seguimos reclamando el aguinaldo como un derecho, como un derecho perdido o eliminado por la dictadura, por el acta número 9,
y una necesidad que tenemos los jubilados y pensionistas de cobrarlo. Pero repito una cosa, seguramente nos estarán escuchando, nos estarán viendo miles de uruguayos, miles de trabajadores que hoy están ganando 25.000 pesos, estamos hablando de casi más de medio millón, y que necesitan una respuesta, más las decenas de miles de hogares que están padeciendo necesidades vitales. Entonces no debemos focalizar, nosotros entendemos que no se debe focalizar solamente en algunas pocas medidas que en definitiva no resuelven los problemas de fondo. Hay que ir a fondo en la solución de los problemas. El diálogo social que se presentó como una alternativa, el Frente Amplio lo presentó como una alternativa para no votar el plebiscito de la seguridad social, es una gran estafa de este gobierno al pueblo, a todo el pueblo uruguayo, frente amplistas particularmente, pero a todo el pueblo uruguayo, porque en lo que va del diálogo social no tenemos soluciones, como bien decía Borges, no tenemos ninguna solución para los trabajadores ni para los jubilados, pero además el consenso, el famoso consenso con el que piensan los integrantes del diálogo social sacar las conclusiones, el consenso ya está. En la mesa ejecutiva nombrada por el gobierno en el diálogo social, excepto los dos integrantes, compañeros del PIT-CNT, todos están de acuerdo en que las AFAP deben continuar. Y bueno, una de las integrantes, presidenta de este organismo de seguridad social, el organismo más grande creado por la Constitución de la República, es Jimena Pardo, que es una defensora a ultranza y representante de las AFAP. Y cambiamos de asunto, pero además presten atención a esta noticia. El Ministerio de Salud Pública anunció que a partir del miércoles cualquier médico o médica podrá recetar protector solar y trabajarán para que la industria fabrique envases de mayor tamaño. Este anuncio fue hecho por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, durante el lanzamiento de una campaña que apunta a la concientización sobre la importancia del cuidado de la piel, sobre todo cuando se dan los días con mayores niveles de radiación solar. Transmitir que el daño es acumulativo, que el 80% del daño ocurre en los primeros 18 años de vida, es un concepto muy importante a transmitir educacionalmente y culturalmente, y lo tenemos que hacer. Es que a partir del miércoles próximo, los protectores solares lo va a poder indicar cualquier especialidad médica. Es algo que me resulta inadmisible que la especialidad de la dermatología, por una manera de restringir el uso en los prestadores, lo tengan que indicar las especialidades. También vamos a trabajar con la industria, con los prestadores, con los tickets moderadores y vamos a ver cómo buscamos el trabajo con los prestadores y con quienes hoy fabrican protectores solares, que indica fabricar protectores solares de 30 mililitros es una tomadura de pelo. ¿Tá? O sea, perdónenme, ¿no? O sea, si ustedes quieren que diga algo correcto, ¿no? Cosito así, ¿no? No. El Ministerio de Salud Pública informó que se diagnostican 3.100 casos por año de cáncer de piel, entre melanoma y no melanoma, lo que representa 9 casos por día. A su vez, fallecen 3 personas por semana como consecuencia de esta enfermedad. Cambiamos otra vez de tema. Les contamos que el precio del boleto suburbano aumentará un peso en promedio a partir de la próxima medianoche, o sea, del 6 de diciembre, según establece un decreto firmado por el presidente de la República, Yamandu Orsi. Los aumentos comprenden los ajustes salariales del sector por consejos de salarios y se aplicarán para los boletos vendidos dentro y fuera de Montevideo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ajusta 2 veces al año los valores del boleto suburbano, por lo que el primer ajuste se produjo en junio y en aquel momento rondó el 1,65%. Tercer bloque en esta edición central. Y ahora convoca a Montevideo porque la Junta Departamental rechazó la conformación de una comisión investigadora que había sido impulsada como iniciativa por el Partido Nacional para estudiar la legalidad o no de los actos administrativos que permitieron la cesión de la concesión para el uso del ex parador Nelson, ubicado en la Rambla del Parque Rodó, a la altura de la Playa Ramírez.
Desde la oposición se señala que, como además se amplió la concesión por 20 años, la licitación debió haber pasado por la Junta Departamental. La Intendencia actuó tal vez de manera arbitraria y no siguiendo los canales correctos, porque en realidad lo que sucede es que Burger King, en este caso, para más o menos que la gente nos entienda, se hace con el Parador Nelson por una licitación de 20 años, sin pasar por la Junta Departamental, que es lo que corresponde en licitaciones tan largas, y además lo que sucede es que el contrato que se lo ceden a Burger King, porque esto lo tenía otro privado, carecía de veracidad, era nulo. En realidad era un contrato que ya había caído. Para nosotros, como Frente Amplio, fueron satisfactorias las explicaciones que dieron las autoridades en 2 oportunidades previas que concurrieron aquí. Y por tanto, para el Frente Amplio no habían méritos para llevar adelante la investigadora. Los chiquilines de la oposición sí entienden que hay méritos para ello, por eso lo plantean. Nosotros básicamente como sereñistas, como Lista 95, no estando de acuerdo con la posición de la oposición, sí entendemos que la investigadora es una buena herramienta que ayuda a la democracia. El Frente Amplio no estuvo de acuerdo, nosotros por disciplina partidaria lo acompañamos, pero reitero, no por el fondo, sino por la herramienta. Ahora volvemos al contacto con Martín Duarte, que está en la zona de Pocitos, en el Club Bohemios. Otra vez te tengo que pasar la pelota, esta vez para que la piques. Cambiamos de rubro, de deporte, Natalia, pasamos del fútbol al básquetbol, estamos en la cancha del Club Bohemios, que viene teniendo ya, después de la pandemia, una serie de restricciones en torno a los horarios de utilización de esta cancha, en particular de los gurises y gurisas que practican básquetbol justamente aquí en el club. Estamos con Juan Manuel y con Rodrigo, son socios y también padres en este caso, jóvenes que practican y que hacen deporte aquí en el club, que ven con preocupación esta extensión ya en más de 500 días que no pueden utilizar en ciertos horarios a partir de las 19:30, por ejemplo, de lunes a viernes, y los fines de semana las formativas no pueden utilizar la cancha de básquetbol. Y vamos a conocer un poco de esta historia. Gracias por recibirnos en primer lugar. Juan Manuel, ¿cómo comienza esta historia, este relacionamiento con los vecinos y en particular las restricciones que tiene el club en torno al horario de utilización de la cancha? Buenas noches y gracias por la oportunidad. Bueno, esto aconteció hace 1 año y medio más o menos, como tú bien dijiste, hace unos 500 días, que por ruidos molestos los vecinos presentaron sus descargos y bueno, y el club quedó, el gimnasio quedó con restricciones horarias, lo que eso lleva a que las inferiores no puedan jugar los fines de semana. Le quedó muy acotado el horario de práctica, a 7 de la tarde, 7:30 de la tarde, cuando niños que salen a las 5 de la tarde de la escuela, 5 o 6 categorías, no pueden jugar. Y bueno, esa es la principal preocupación que tenemos nosotros, porque es algo que tiene que cambiar. O sea, niños que van, el club ha tenido que alquilar otras canchas, van a jugar a otros lados. La cancha esta no se puede utilizar, o sea... Ahora estamos hablando de un club que tiene su historia, ubicado en esta zona, que obviamente está rodeada de construcciones, de edificios, pero que también la lógica hace que los vecinos que vengan al barrio saben que de la existencia del club, ¿no? Eso es claro. 81 años hace que el club está en este lugar. Como otros clubes de básquetbol, Bohemios es uno de los semilleros más grandes del básquetbol que ha aportado, que eso es una cosa, el deporte y la cultura creo que ha aportado un montón, creo que eso también es muy importante para cualquier sociedad. Y como todos sabemos, el deporte también genera que el niño o el adolescente esté en un lugar, digamos, contenido, en un lugar donde está haciendo deporte, donde mueve buenos hábitos. Buenos hábitos, lejos de cosas que de repente de la calle, todo eso, a la larga es un tema social. A la larga vos lo que querés es que la gente salga de acá y mañana pueda seguir su vida y que no esté de repente, como decís vos, en la calle o a otros lados. Y creo que eso es fundamental también, porque la parte social que genera el deporte y en los niños, que después mañana, puedo poner el caso de varios compañeros que mañana terminan casados con alguien que conocieron acá y gente que terminó
porque el club también es una manera de que te críen de alguna manera, ¿entendés? Ahora, Rodrigo, ¿qué caminos han seguido ustedes como padres, como socios a la hora en este caso, enfrentar lo que son en particular estas restricciones por parte de la Intendencia, pero que nacen a través de denuncias de vecinos? ¿Cómo fue la historia en sí? Bueno, nos hemos reunido con diferentes autoridades de la Intendencia, Defensor del Vecino, las autoridades del club. Nuestra intención es bien simple, queremos que permitan jugar a los gurises en la cancha. Podemos entender el derecho al descanso de los vecinos, podemos entender una cantidad de cosas, pero creo que el derecho al deporte en los jóvenes es sumamente importante. Este club es vida e identidad del barrio y estas tensiones entre diferentes actores del mismo barrio no le hace bien a nadie, me parece. Entonces, lo que nosotros queremos simplemente es eso, es poder hablar, negociar y bueno, que se resuelva esto. El club tiene todas las intenciones de solucionarlo, se contrató un profesional idóneo en la materia, está armando un proyecto para intentar solucionar el problema del sonido. Básicamente es el ruido de la pelota. ¿O hay algunos otros componentes? La chicharra, los silbatos, los aplausos de la gente. Es un club deportivo, es un club de básquetbol. Pero bueno, está. ¿Qué pasos en concreto se pueden dar ahora? Ustedes están lanzando esta campaña también para que se conozca un poco la situación. ¿Han tenido contacto con otros clubes que pasen situaciones similares, más allá de no tener estas restricciones? Hemos tenido el apoyo de algunas instituciones, sí. Sobre todo después de estas campañas y estas movidas, hemos tenido, sí. Porque le puede pasar a cualquier club. Nadie está libre de que le pueda pasar. Le acaba de pasar a Bohemios. El club contrató un profesional idóneo en la materia, se está armando un proyecto, el domingo se van a venir a tomar mediciones aquí y en la casa de los vecinos, con CIME también de la Intendencia, y bueno, la idea es poder presentar un proyecto para solucionar esta situación y que se termine este conflicto. Bueno, Juan Manuel, Rodrigo, les agradezco mucho. Quedamos pendientes a ver cómo siguen las tratativas. Les agradezco mucho. Podríamos cerrar este móvil con un triple. Estuvimos practicando, pero no dimos a la talla, así que lo dejamos para un próximo móvil. Sigan ustedes por allí. Sabia decisión de Martín Duarte, teniendo en cuenta que en esa cancha embocaba de 3 Tato López. Así que me parece que hizo bien en dejar la pelota para otro momento y dejamos la pelota para otro momento porque nos metemos en la presentación de la columna cultural que viene pensando en este fin de semana con música, con museos y con cine. Y con Nacho Vázquez, por supuesto. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Como vos decías, primera columna cultural de diciembre. Hay cambios de temperatura, empiezan a cerrarse ciclos y demás. Y por suerte ebulle la actividad cultural y hay bastantes propuestas. En esta primera parte de la columna la idea un poco es hacer un repaso por distintas recomendaciones. Bien. Vamos a arrancar con el cine, con algo particular que es Montevideo Stop Motion. Para quienes no sepan qué es el stop motion, es esto que estamos viendo en pantalla. Esta técnica de, por ejemplo, mover un muñeco, foto, mover un muñeco, foto, así millones de veces para lograr este efecto que estamos viendo. Este que estamos viendo en particular en pantalla lo recomiendo muchísimo, que es Big Boom, Bang Boom. Lo pueden encontrar en YouTube y es uno de los que se exhibió en Montevideo Stop Motion, que es este festival que se está realizando en, por lo menos querido por mí, cine universitario. Comenzó esta semana, pero le quedan 2 funciones más que son el 11 y el 12 de diciembre, o sea, la semana que viene. Son en calidad de taller, de charlas y también se exhiben cortos. Acá estamos viendo Viaje a Marte. En el Instagram de Cine Universitario pueden encontrar toda la cartelera. Realmente algo muy recomendado, distinto y que busca unir a la gente que se dedica al stop motion en nuestro país. Cine Universitario, histórica institución cultural que está en la calle Canelones, entre Aquiles Lanza y creo que es el Mar Michelini. Así que a tenerlo en cuenta. Yo tengo otra referencia que es esa zona en la que se enfrentan 2 bares, que son el Andorra y el Brecha, a mitad de cuadra. Y la segunda que mencioné no era Michelini, es Carlos Quijano. Así que ahí en la mitad de la cuadra lo van a encontrar. Carlos Quijano también nos va a servir de referencia para esta recomendación porque en Soriano y Carlos Quijano, el 12 de diciembre, el próximo fin de semana, la gente de Corchea va a estar organizando el Festi Corchea. Corchea, este grupo que está asociado con Coparte, con Agremiarte, justamente el local se encuentra ahí, y van a cortar la calle desde las 18 horas para hacer un festival con entrada libre. Vamos a tener a 4 Pesos, a Ruperto Rock and Roll, a Cumbiaracha, a Cof Cof, va a haber un DJ invitado, Dani Umpi,
Realmente, si el clima acompaña, es una gran fiesta y una gran invitación para hacer. Muy movido, mucha actividad en las cercanías del centro de Montevideo, donde además hay una cantidad de museos. Exactamente, esta actividad perfectamente es combinable con Museos en la Noche, que está celebrando su 20ª edición. Este año, en el marco del Bicentenario, la idea es que haya propuestas que tengan que ver con el Bicentenario, por eso se creó una ruta, va a haber ómnibus especiales para que uno pueda ir a todos esos museos, va a haber propuestas gastronómicas. Algo que me parece muy destacable es que en todos los museos, en toda la comunicación que está en el Instagram del MEC y en la página, se aclara cuando las visitas guiadas son con lengua de señas. Por suerte, en la mayoría de los museos se puede encontrar. Y como siempre, es como la noche de las librerías, una noche para invitar a recorrer espacios que de repente entre semanas se nos vuelve un poco más complicado. Claro, y en este momento del año en el que la temperatura hace que las noches sean con frecuencia muy agradables, mejor que andar dando vuelta durante el día. Dicho sea de paso, sé que tenés previsto despedirte con música hoy. Tengo previsto despedirme con música, vamos a conversar un poquito antes de escucharla, porque Luana, que es quizás la referente femenina actual más importante de la plena de nuestro país, sacó su primer disco. Si bien hace 7 años que está en carrera Luana, desde 2018, arrancó haciendo covers y reversiones de temas pop conocidos, ahora presentó esta semana Icónica, que es su nuevo disco, un disco de 10 canciones, que originalmente ella se la conocía como la Princesita de la Plena. Quizás este disco la aleja un poco de ese título nobiliario, porque hay de todo para encontrar. Por eso me pareció interesante traerlo. Lo primero que vamos a escuchar es un riff que se parece más al pop rock que a la plena. Las tumbadoras, los vientos, todo va a estar siempre ahí, pero me parece que hay una búsqueda y una intención muy amplia atrás del disco que es interesante y es destacable. Es amplia la producción, que es lo que estamos viendo en pantalla. Todos los temas tienen su propio videoclip. Es amplia en los sonidos. Por ejemplo, yo elegí para destacar Vosé, que es un tema que habla sobre la frontera, el pontuñol y demás, y para hacerlo se sampleó el violín de Becho de Citarrosa. Hay una búsqueda también con la música electrónica. Hay el comienzo de un tema en particular, a mí me retrae mucho a la etapa de Muriendo de Plena de Rubén Rada, por ejemplo. Entonces se nota que hay una variedad de influencias y de estilos que se buscó, y que al contrario de como hablamos otras veces, por ejemplo con Milo J, que buscó un sonido de las raíces de su país, Luana ya se encontraba en las raíces porque estaba en la plena y le incorporó algo más, que me parece que eso es lo interesante y lo rico de esta búsqueda. Así que nos despedimos con ella entonces. Nos despedimos con Vosé de Icónica, el nuevo álbum de Luana. Y después pegamos pausa. Hasta el viernes que viene, Nacho. Hasta el viernes que viene, Tincho. Así canta Luana. Contamos que el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, en su momento muy cercano al expresidente Tabaré Vázquez, que ocupó el cargo que antes mencioné durante el anterior gobierno del Frente Amplio, dijo que en líneas generales comparte la posición del gobierno uruguayo actual con respecto a la situación de Gaza, aunque para él lo que allí perpetró Israel es un genocidio. Vino a la entrevista en MBD Noticias en la mañana y expresó su preocupación por la escalada bélica en Centroamérica y el Caribe que está promoviendo el gobierno de Estados Unidos. Ariel Bergamino fue presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio hasta su renuncia en octubre de 2023, luego de la filtración de chats de WhatsApp por desacuerdos internos por tema Israel. El tema hoy vuelve a estar presente. Lo que está sucediendo en Gaza es inadmisible, realmente es inadmisible, y hay que buscar formas, ¿no?, de resolver esa situación. Entiendo que lo que realmente está sucediendo en Gaza, incluso ahora con un alto el fuego tan frágil, ¿no?, y que además una de las partes violenta según su criterio, ¿no?, es decir, realmente fue un genocidio, es un genocidio. Bergamino dijo seguir con mucha preocupación la arremetida del presidente de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe. Con muchísima preocupación. Realmente la escalada de conflictos que hay en Centroamérica y en el Caribe, básicamente, está hoy focalizada en Venezuela, pero también afecta a otros países de la región. También creo que hay que denunciar, por un lado, sí, esta escalada, sí, hay que denunciarla, y al mismo tiempo hay que buscar mecanismos para
desinstalarla. Volvemos a Estados Unidos para hablar del caso Epstein porque un juzgado del estado de la Florida aceptó y aprobó publicar las transcripciones del gran jurado sobre este caso, algo que harían dos juzgados más del estado de Nueva York, que tiene que ver con aquellas cuestiones no clasificadas que pueden ser dadas a conocer a partir de la aprobación de una ley especial que firmó el propio presidente Donald Trump tras muchas presiones para que aprobara esto que podría arrojar luz no solamente sobre los crímenes cometidos por el depredador sexual que se suicidó en el año 2019 en la cárcel, por lo menos eso dijeron, y que podría, dar a conocer aspectos realmente sorprendentes que podrían involucrar al propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De ahí el temor también de que no se conozcan detalles de este caso que ha conmocionado al país y ha tenido derivaciones hasta ahora insospechadas. Rodney Smith, un juez federal del estado de Florida, accedió a la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos de hacer públicas las transcripciones del gran jurado con respecto a las investigaciones penales originales sobre el caso del depredador sexual fallecido Jeffrey Epstein. De acuerdo con información publicada por el portal Bloomberg, Smith dijo este viernes que las transcripciones pueden publicarse gracias a una nueva ley que exige al fiscal general revelar todos los materiales no clasificados relacionados con Epstein y su socia y pareja, Ghislaine Maxwell. El fallo se produce tras el rechazo del tribunal a una solicitud para divulgar las transcripciones del gran jurado relacionadas con Epstein en 2005 y 2007, aunque la última solicitud para divulgar los archivos se produjo tras la aprobación de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein. La mencionada normativa fue firmada por el presidente Donald Trump en noviembre pasado, cuando el mandatario se sintió incómodo con preguntas de la prensa sobre la difusión de estos expedientes, luego de meses de presión, para finalmente acceder a que se revelara más información relacionada con el delincuente sexual. Según Bloomberg, otros dos jueces de Nueva York estudian solicitudes similares para revelar las transcripciones del gran jurado, que culminó en una acusación formal en 2019 y la posterior investigación que produjo el arresto de Maxwell en 2020. La ley de transparencia exige la divulgación de todos los archivos y registros, como investigaciones, bitácoras de vuelo, registros de viaje, acuerdos de inmunidad, comunicaciones internas del Departamento de Justicia y todos los registros relacionados con la muerte de Epstein en prisión en el año 2019. Puerta de salida, momento de repasar el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Sí, vamos a ver cómo estará entonces en Montevideo y área metropolitana en las próximas 48 horas. Mañana sábado 6 de diciembre estará algo nuboso con periodos de claro y neblinas en la mañana y en la tarde nuboso, periodos de cubierto y probable formación de tormentas. La temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 19. Ahora pasamos al pronóstico para pasado mañana, domingo 7 de diciembre en Montevideo y área metropolitana. Por la mañana dice Inumet que el cielo estará nuboso y lo mismo prevé para la tarde, cortito y al pie, sin más apuntes que esos para el día domingo. Temperaturas extremas proyectadas para ese día, mínima 16 grados, máxima 25. Bueno, nos estamos yendo, los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene el lado B. Durante el fin de semana, sábado y domingo, habrá mucha información, como siempre, en las redes sociales de TV Ciudad, particularmente en la red social X, en la cuenta o siguiendo la cuenta de MBD Noticias, que reaparecerá el domingo a las 7 de la tarde. Bueno, nos despedimos, que termines bien, gracias, Martín. Nati. Que a festejar ahora, a brindar algo, Eso ¿no? mismo, Viernes algo de así. noche, usted merece. Se presta. Bueno, hasta el lunes, que pasen bien. Que pasen lindo.